Hola muchachos, ¿cómo están? En esta clase pregrabada vamos a comenzar el tema de cinética de las reacciones enzimáticas. Para ello, en este primer video se va a explicar el concepto de velocidad de una reacción, así como los métodos para, a partir de datos experimentales, obtener la velocidad de una reacción enzimática en función de la concentración de sustrato, lo cual nos sirve de introducción para los modelos matemáticos que describen la cinética de las reacciones catalizadas por enzimas. Vamos a hablar del tema de cinética enzimática. Cuando hablamos de cinética hablamos de movimiento, pero cuando estamos hablando ya de química o estamos hablando de biotecnología, en particular de cinética de las enzimas, estamos hablando de un concepto de velocidad, pero velocidad de la reacción. Por ejemplo, si tenemos una sustancia A que se convierte en una sustancia B, con o sin enzima, entonces cuando hablamos de velocidad de la reacción, estamos hablando como el ritmo de transformación de A, cómo se transforma en B. Que en el caso de las enzimas hablamos es del sustrato que se convierte bajo la acción de la enzima en producto. Entonces vamos a definir velocidad de una reacción enzimática V como el cambio en la concentración de sustrato con respecto al tiempo, un cambio negativo, porque el sustrato se va consumiendo, o como el cambio en la concentración de producto, la formación de producto con respecto al tiempo, donde ese es la concentración de sustrato, por ejemplo, en gramos sobre litro o en milimoles por litro de sustrato, y P es la concentración de producto. El producto de la reacción también en, por ejemplo, en gramos por litro o en milimoles o moles por litro. T es el tiempo de reacción, digamos en minutos, que puede ser también en horas. Entonces, esto es una derivada, el cambio de la concentración de producto con respecto al tiempo. El cambio en la concentración de sustrato es un consumo y de producto, un cambio positivo va formándose, por eso velocidad de formación. Acuérdense, por ejemplo, que si estábamos hablando en física, un cuerpo que se va desplazando y recorre un espacio, y este es tiempo, pues la velocidad de ese cuerpo será igual a la derivada del espacio con respecto al tiempo. Entonces, tenemos un sistema reaccionante, por ejemplo, un reactor enzimático. Nuestro reactor tiene una agitación, etc. Aquí tenemos en el medio un volumen de operación y tenemos una concentración de sustrato inicial. Y lo que hacemos es que se toman muestras y se analiza, por ejemplo, la concentración de producto. Con los datos del muestreo se construye una curva y sería el tiempo en minutos, y acá vamos a medir la concentración de producto en milimoles por litro y vamos a tener diferentes datos, por ejemplo a los 10 minutos, a los 20 minutos, a los 30 minutos. Entonces vamos a tener ciertos datos experimentales de producto de la reacción enzimática con el tiempo, una curva suavizada que construimos con los datos enzimáticos. Digamos que esta curva que la obtuvimos para una concentración inicial de sustrato, S sub 0, de 0,20 milimolar, lo mismo que 0,20 milimoles por litro. Entonces, digamos que vamos a mirar la reacción del proceso entre el tiempo 20 minutos y el tiempo 30 minutos, que le corresponderá aquí un valor y aquí otro valor. Por ejemplo, que aquí el valor sea 1,7 y este valor de acá sea 1,4. Entonces vamos a definir cómo sería la velocidad de la reacción en este intervalo de tiempo, entre 20 y 30 minutos. Aquí vemos en el eje Y que hay un cambio, delta P. Delta P sería igual a ¿cuánto? A 1,7 milimoles por litro menos 1,4 milimoles por litro de producto. Y acá pues tenemos un cambio en el tiempo, delta T. Y delta T sería igual a 30 minutos menos 20 minutos. Esto nos da 10 minutos y esto nos da 0,3 milimoles por litro. Entonces vamos a decir que la velocidad promedio de la reacción V barra con rayita encima, esta raya aquí vertical simplemente es para dar información adicional,
¿Qué información adicional? La velocidad promedio, V raya, la reacción entre los 20 y 30 minutos va a ser igual a ¿qué? Delta P, un cambio en la condición de producto que se formó sobre un cambio en el tiempo, el intervalo de tiempo de la reacción. Eso es un cambio. ¿Por qué es así? Pues recuerden el símil entre una partícula que se mueve, que la velocidad es igual a la derivada del espacio con respecto al tiempo, pero que velocidad promedio en este caso sería el cambio en el espacio recorrido con respecto al tiempo. Entonces, aplicando este concepto a una velocidad, pues entonces estamos hablando del cambio en la condición de producto en un intervalo de tiempo. Es un cambio finito, delta es un intervalo finito. Y por lo tanto esta velocidad va a ser una velocidad promedio de la reacción. Y esa velocidad promedio que va a ser igual a delta P, que tenemos acá, sería 0,3 milimoles sobre litro sobre 10 minutos. 0,03 milimoles sobre litro por un minuto. ¿Milimoles de qué? De producto formado. Entonces la velocidad promedio de la reacción entre los 20 y los 30 minutos es igual a 0,03 milimoles por litro en un minuto de producto formado. Ahora, volviendo acá. Esto en términos de trigonometría, ustedes verán acá que tenemos un triángulo rectángulo, es decir, un triángulo con un ángulo de 90 grados, acá. Podemos unirlo con una recta. Y voy a un poquito a deformar la curva, digamos que la curva nos da así. Este es un punto y este es el otro punto. Simplemente la curva un poquito más alejada de la hipotenusa. Entonces la velocidad promedio, que ya dijimos que es delta P sobre delta T, teniendo en cuenta este triángulo rectángulo, sería igual en términos de trigonometría, igual a que para este ángulo de acá, digamos que este es el ángulo alfa, igual a la tangente de alfa. Entonces la tangente de alfa, ¿a qué es igual? Al cateto opuesto del triángulo rectángulo, o sea, delta P, sería el cateto opuesto, delta P, sobre el cateto adyacente al ángulo alfa, delta T. Entonces, delta P sobre delta T sería la tangente de alfa. Entonces, la tangente de alfa sería igual a la velocidad promedio en este intervalo entre 20 y 30 minutos. Entonces, siempre hago yo el siguiente símil. Si vamos de acá de la ciudad de Manizales a Pereira, más o menos la distancia es de unos 50 kilómetros. Si me demoro una hora, la velocidad promedio, entonces será de la distancia recorrida, delta del espacio, serían 50 kilómetros. Y si me demoro una hora, delta T sería el tiempo transcurrido, sería entonces la velocidad promedio de 50 kilómetros por hora. Pero no nos interesa la velocidad promedio. En este caso, la velocidad promedio de la reacción. La velocidad no entre 20 y 30 minutos, sino que nos interesa la velocidad a los 20 minutos, la velocidad acá. Entonces, ¿cómo llamo la velocidad en este punto? No la promedio, sino la velocidad instantánea. Si vamos de aquí a Pereira, no la velocidad que nos demoramos en promedio, 50 kilómetros por hora, sino, por ejemplo, la velocidad que toma el carro bajando hacia Chinchiná. En una parte recta, uno puede llegar al carro a los 120, 130, 140 kilómetros por hora. Pero si ya llegamos a un punto después de Santa Rosa, para ir subiendo al Cerro de Boquerón, puede que ahí haya más tráfico y ya la velocidad en ese momento, lo que nos marca el velocímetro, no sea de 140 kilómetros por hora, sino que sea de 20 kilómetros por hora. Entonces, lo que nos marca el velocímetro es la velocidad instantánea en un momento dado. Acá también es lo que queremos ver, no la velocidad promedio, sino la velocidad instantánea de la reacción. Entonces, ¿cómo la tenemos en cuenta? Tomamos este triángulo y empezamos a mirar cada vez intervalos más pequeños. De aquí a aquí. Ya no de 10 minutos, sino de un minuto, de medio minuto, etc. Esta misma parte de acá la voy a ampliar. Entonces tenemos aquí el punto a los 20 minutos y el punto a los 30 minutos. Digamos que la curva es así. Entonces la velocidad promedio dijimos que era esta, delta P sobre delta T. Esa velocidad promedio se saca con lo que llamamos una recta secante. Es decir, corta la curva en dos puntos. ¿Qué curva? La de los datos experimentales. En este punto de acá y en este punto de acá. Vamos disminuyendo cada vez más el tamaño del triángulo. Por ejemplo, acá, el triángulo más pequeño.
Con esta recta azul corto la curva, sigo cortándola en 2 puntos. Si ya cada vez hago el intervalo más pequeño, o si hago que esta delta t sea muy pequeña y tienda a 0, hasta que llega un momento en que esa recta secante se convierte en una recta tangente. ¿Qué es una recta tangente? Esta recta verde corta la curva negra, esta es la curva negra, que es la curva de los datos experimentales, en un solo punto, cuando delta t tiende a 0. Entonces, en ese caso, vamos a decir que la velocidad de la reacción va a ser igual al límite cuando delta t tiende a 0 de delta p sobre delta t. Estamos viendo a delta t muy pequeña, entonces ya este triángulo rectángulo ya simplemente se confluyó todo en este punto, y en este punto ya no tenemos una recta secante que corta la curva negra en 2 puntos, sino en un solo punto, este punto verde. Es la definición límite cuando delta t tiende a 0 de delta p sobre delta t. Y esto sabemos por cálculo que delta p sobre delta p, cuando el límite del denominador tiende a 0, es igual a la derivada de p con respecto a t. Es decir, ya no ponemos delta, sino ds, que son diferencias infinitamente pequeñas, y decimos que esta es la derivada. En este caso, esa derivada del tiempo igual a 20 minutos. Y esta sería la velocidad para los 20 minutos. Esto simplemente es una aplicación del concepto de definición de la derivada, pero ya no a velocidades, sino a concentraciones. Y esto sería igual entonces a la tangente del ángulo θ. Entonces, ¿cómo medimos el ángulo θ? Podemos medirlo con un transportador, un aparatico para medir ángulos, lo ponemos como una especie de regla y medimos el ángulo, y con la calculadora sacamos la tangente de θ. Y digamos que el valor que me dio sea 0,031 milimoles de producto por litro en un minuto. Y m sería la pendiente, digamos una pendiente 1. La pendiente de esta recta. Entonces, volviendo acá, pues aquí vamos a dibujar la recta tangente que corta la curva en un solo punto. Y digamos que aquí esta pendiente me dio 0,031 milimoles por litro en un minuto. Entonces, esta es la velocidad en el punto t igual a 20 minutos. Ahora la pregunta que viene es, ¿cuántas velocidades puedo yo calcular en esta curva negra, que es la curva? Recuerden que la curva negra es la curva de los datos experimentales. ¿Cuántas velocidades puedo yo hallar? 7. En 30 minutos podría sacar una, otra, esta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Podría sacar 7 velocidades, inclusive 8 con esta de acá. Pero puedo sacar muchas más. Yo puedo sacar, como tengo la curva, yo puedo sacar, por ejemplo, la curva en el tiempo igual a 45 minutos. Puedo sacar acá una recta tangente también y hallar otra pendiente. O puedo sacarla acá en el tiempo igual a 15 minutos o a los 3 minutos, etc. Entonces, ¿cuántas velocidades puedo sacar de esta curva? Infinitas velocidades. Me queda un concepto inmanejable. Tengo una velocidad instantánea de la reacción, una velocidad a los 20 minutos, pero puedo tener otra velocidad a los 15, a los 20, a los 16, a los 18, a los 53 minutos. Entonces, eso no me sirve tener infinitas velocidades. Necesito saber una sola velocidad para saber cómo es la velocidad de la reacción. Para toda la reacción del sustrato convierte en producto, tener una sola velocidad. Entonces, tenemos que escoger una velocidad. ¿Y cuál velocidad vamos a escoger? Pues vamos a escoger en calidad de velocidad, no la velocidad al final, porque la velocidad al final tiende a ser, acá, la recta tangente tiende a ser horizontal. ¿Y cuál es la tangente de un ángulo horizontal? De 0 grados, ¿a qué es igual la tangente de 0 grados? A 0. La velocidad acá sería 0. La pendiente de este punto sería 0. Entonces tendríamos que decir la velocidad es 0, y eso no es cierto. Entonces se toma como referencia la velocidad de toda la reacción, la velocidad en el tiempo inicial, en el tiempo t igual a 0, en este punto. Entonces trazamos una recta tangente a la curva en el punto inicial. Aquí la podemos prolongar. Lógicamente, para trazarla, pues va a depender mucho de la habilidad de nosotros para trazar. Necesitamos saber, nos tenemos que imaginar cómo sigue la curva acá, la curva la curva negra, digamos que sigue así. Entonces, así es más fácil coger una regla y trazar esta recta azul, que sería la recta tangente a la curva en el punto inicial t igual a 0. Entonces, acá, esta sería la pendiente inicial, que sería igual a la tangente del ángulo θ, pero siendo el ángulo θ este de acá. Y esta sería mi velocidad inicial, que sería dp sobre dt en el tiempo t igual a 0,
y que digamos que nos da 0,034 milimoles de producto por litro en un minuto. Y esa va a ser nuestra velocidad inicial, lo que queríamos buscar, la velocidad de la reacción enzimática de toda la reacción que construimos con esta curva, con 7 puntos, la curva negra. Entonces la velocidad de la reacción va a ser la velocidad inicial en el tiempo cero. ¿Y por qué la velocidad inicial? Porque en el tiempo cero es donde más sustrato hay y donde no hay producto y donde es normal que la enzima entonces esté a sus anchas para convertir el sustrato en producto. Puede que haya alguna inhibición más adelante, pero acá es donde en el tiempo cero donde la enzima va a trabajar con mayor velocidad. Entonces lo más normal es tomar la velocidad de toda la reacción enzimática que dura 70 minutos, tomarla como referencia a la velocidad inicial de la reacción. Eso se llama el método de las velocidades iniciales. Y digamos que para un sustrato inicial de 0,20 milimoles por litro, haciendo todo este procedimiento llegamos a encontrar la velocidad de la reacción, que es igual a 0,034 milimoles por litro en un minuto de producto formado. De todas maneras, hay una forma más fácil de hallar la pendiente. Recuerden, la pendiente hay una forma todavía más fácil sin necesidad de medir ángulos con un transportador. Tengo una recta, la pendiente de esta recta pues sería igual a la tangente de θ, pero también es igual, yo puedo escoger dos puntos. El punto A de coordenadas x1, y1 y el punto B de coordenadas x2, y2. Entonces la tangente va a ser igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces así les va a dar un valor de la tangente más exacto, teniendo dos puntos, que midiendo en una gráfica el ángulo θ. Entonces ahí ustedes pueden hallar la pendiente de una manera más fácil. Eso lo pueden hacer para este. Entonces toman este punto 0 y otro cualquier punto por acá, el que quieran. Debe dar lo mismo. Entonces ahí sacan las coordenadas, y2 menos 0 sobre x2 menos 0. Así pueden sacar la pendiente inicial, que sería entonces la velocidad inicial. A riesgo de volverme repetitivo, vamos a recapitular este método de obtención de la velocidad inicial de la reacción enzimática. Entonces, basado en los datos experimentales de formación de producto, estos datos negros, se construyó una curva experimental, esta curva negra, y para hallar la velocidad de toda la reacción enzimática, que es el sustrato se convierte en producto bajo la acción de una enzima, para un sustrato dado, en este caso, una concentración inicial de 0,20 milimoles por litro, o milimolar, entonces se traza una recta tangente a la curva experimental en el punto inicial y obtenemos entonces la velocidad inicial. Sería la tangente de este ángulo, en este caso el ángulo θ, la velocidad inicial, y digamos que para este proceso obtuvimos 0,034 milimoles de producto formado por litro en un minuto. Pero esa no es la única forma de hallar la velocidad, porque también se puede hallar la velocidad ya no con los datos de producto en función del tiempo, sino con los datos de sustrato, por ejemplo, en milimoles por litro en función del tiempo, que está en minutos. Empezaremos, por ejemplo, con una concentración inicial de sustrato. Aquí sí se nota esa concentración en el propio gráfico, 0,20 milimoles por litro. Y se toman de nuevo, se van tomando muestras de nuestro bioreactor y ya en lugar de medir el producto se puede medir el sustrato. Entonces se mide el sustrato a los 10 minutos, a los 20, a los 30, a los 40. Entonces se construye una curva suavizada experimental. Entonces, pues esta curva pues, representa lógicamente el sustrato en función del tiempo. Es esta misma reacción, solo que ya no medimos producto, sino que medimos sustrato. Entonces, para hallar la velocidad hacemos exactamente lo mismo que en el caso anterior, sino que la curva es descendente. Entonces, trazamos una recta tangente a la curva en el tiempo t igual a 0, otra vez, una recta que es esta recta azul. Esta recta tendrá una pendiente, vamos a llamarla pendiente sub 0 inicial, que es igual también a la tangente del ángulo θ, que es igual a ds sobre dt,
con respecto al tiempo. ds es el cambio en la concentración de sustrato con respecto al cambio en el tiempo, una derivada. Es negativa porque esos cambios son negativos porque va decreciendo la concentración de sustrato. Y esta va a ser nuestra velocidad inicial. Y digamos que el valor es de 0,036 milimoles, pero ya no del producto formado, sino de sustrato transformado por litro en un minuto. Entonces esta es la forma de hallar la misma velocidad inicial, V sub 0, pero ya con la curva de datos experimentales del sustrato, conforme la reacción va transcurriendo. Aquí se agrega encima. Entonces recuerden, la pendiente se saca esa la tangente, la recta tangente, y la recta tangente es la que se saca en cada punto de la curva, pero nos vamos a poner de acuerdo en el punto inicial. 0,036 dio milimoles de sustrato por litro en un minuto. Si lo comparamos con el dato que tenemos cuando era producto en función del tiempo, nos dio 0,034, entonces son dos valores diferentes y es la misma reacción. ¿Por qué? Entonces la respuesta es que acá en este valor que teníamos de 0,034, estamos hablando de milimoles de producto formado, porque la curva se hizo con base en los puntos experimentales de producto. Fuimos sacando muestras y analizando la concentración de producto, y con base en esa curva negra ascendente, en el punto inicial se sacó la pendiente y entonces nos dio 0,034. En cambio acá, este valor de hecho nos da negativo. Esta pendiente acá es negativa. ¿Por qué? Porque pues estamos trabajando una velocidad de consumo. Este menos de acá, de la velocidad V sub 0, es el mismo menos de acá de la expresión ds sobre dt, porque es una velocidad de consumo. Y el valor numérico que se obtiene también es negativo, es decir, la pendiente es negativa. Pero entonces al final pues lo expresamos en términos positivos. V0 igual a 0,036 milimoles de sustrato por litro en un minuto. Pero entonces, ¿por qué no coinciden en la misma reacción? Simplemente porque son unidades diferentes. Yo siempre doy el ejemplo de una persona que se mida en metros. Yo, por ejemplo, mido 1,69 metros, pero yo sigo siendo la misma persona si me miden en pies. Entonces me miden 5 pies, 7 pulgadas. Entonces soy la misma persona, pero me están midiendo con unidades del sistema internacional o con unidades inglesas. Recapitulando, entonces, para una concentración inicial de sustrato, digamos, en milimoles por litro, de 0,20, tenemos una velocidad en milimoles de producto por litro en un minuto, que es este valor, 0, pues con la curva de producto, que puede haber sido también con la curva de sustrato, 0,034. Y fíjense, para hallar este valor 0,034, todo lo que tuvimos que hacer, sacar valores en el tiempo de los productos, hallar para cada valor de tiempo la concentración de producto por un método analítico. Por ejemplo, estamos hablando de hidrólisis de almidón, el método del DNS para medir los azúcares reductores, la glucosa, analizarlo, por ejemplo, seguramente sacar varias repeticiones por punto, entonces cada punto sería como un promedio. Después de eso construir la curva, después trazar la recta tangente a la curva en el punto inicial, a esa recta tangente, es decir, corta la curva en un solo punto, sacar la pendiente, esa pendiente calcularla, sacar el valor numérico, y después de todo eso, entonces ahí sí sacar este valor para 0,20 milimoles por litro y 0,034 milimoles de producto por litro en un minuto. Pero digamos que vamos a volver a repetir el experimento, pero con un valor de 0,29. Entonces, ¿qué hay que hacer? Otra vez para 0,29, un valor de sustrato de 0,29 milimoles por litro. Vamos a seguir lógicamente con la curva de producto en el tiempo. Sacamos muestras. Entonces, de nuevo, construimos una curva experimental, trazamos una curva y sobre esa curva en el punto t igual a 0 sacamos la pendiente, y esa pendiente, por ejemplo, que es nuestra velocidad inicial, que sería dp sobre dt en el punto t igual a 0, digamos que después de hacer todo esto, que sería este ángulo θ, la tangente de θ, esto nos da este valor de esa velocidad inicial, nos da 0,051
milimol por litro en un minuto. Otra forma de escribirlo. Milimolar sobre minuto. Es lo mismo que milimol por litro en un minuto de producto. Y nos da este valor de 0,051. Fíjense, ya para otro valor de la concentración inicial de sustrato. Muy bien, entonces ya tenemos dos puntos, dos parejas de datos. Pero necesitamos ver cómo cambia la velocidad con la concentración de sustrato. Entonces, de nuevo hacemos otros experimentos, pero ya para otra concentración inicial de sustrato, 0,50. Entonces, para 0,50 milimoles por litro, volvemos a hacer todo el proceso con 0,50 y nos da 0,067 milimoles de producto en un minuto. Y después lo hacemos con 1, siempre cambiando la concentración de sustrato. Tenemos entonces, después de todo ese laborioso proceso, un valor de 0,1. Y otro valor, 2,5 milimoles por litro, y nos da un valor de 0,133. Entonces quiero hacer énfasis en todo lo que gastamos de tiempo y de esfuerzo, de reactivos y de horas de trabajo para poder hallar cada pareja de datos, solamente para hallar cada pareja de datos. ¿Y por qué queríamos hallar la pareja de datos? Porque queríamos ver en esta tabla, para diferentes concentraciones iniciales de sustrato, qué velocidades iniciales de sustrato obtenemos. Este conjunto de datos, entonces los podemos graficar. Acá vamos en el eje de las abscisas, en el eje X, vamos a poner sustrato en milimoles por litro, y en el eje de las ordenadas, en el eje Y, vamos a poner velocidad, esto es V minúscula sub 0, en milimoles por litro en un minuto, milimoles de producto. Entonces, pues lo unimos con, digamos, a mano alzada con una curva suavizada, y la idea es que pase, no que pase por todos los puntos, porque habrá unos puntos, como son datos experimentales, habrá unos puntos que están por encima, otros puntos por debajo, pero sí que tenga en cuenta todos los puntos. Entonces tenemos una curva de este estilo. ¿Qué vemos? Como vemos cómo cambia la velocidad de la reacción enzimática, la velocidad inicial de la reacción enzimática, con la concentración de sustrato, para diferentes concentraciones de sustrato. Entonces, esta es la curva de V0 versus S0. Cuando uno pone las curvas y dice, construyan la curva de V0 versus S0, este V0 corresponde a Y y esta S sub 0 corresponde a X. ¿Qué vemos? Vemos que la curva, al principio de la curva, conforme la concentración de sustrato inicial va aumentando, también va aumentando casi que de manera proporcional la velocidad inicial de la reacción. O sea, el ritmo con que el sustrato se convierte en producto, que sería la velocidad. Y acá vemos que después, por mucho sustrato que agreguemos, ya la velocidad tiende a un valor constante. Ese valor constante es un valor límite de la reacción enzimática. Y ese valor límite lo vamos a llamar, fíjense que por mucho que aumentemos más sustrato, por ejemplo 3 o 3,5, pues vamos a tener como un mismo valor que digamos que sea 0,14, algo así. Entonces ese valor de acá, esa velocidad límite que alcanza la velocidad de la reacción enzimática, pues la vamos a llamar V máximo, velocidad máxima. ¿Qué es la velocidad máxima? La velocidad límite que alcanza la reacción enzimática cuando la enzima se satura por su sustrato. ¿Eso qué significa? Imaginémonos que aquí tenemos las enzimas, una concentración de enzima constante, E sub 0, y aquí vienen los sustratos. Entonces digamos que al principio pues los sustratos entran al sitio activo, pero hay poquito sustrato, digamos que estamos en este caso, hay poco, 0,2, 0,29 milimoles por litro de sustrato. Entonces hay muchos sitios activos disponibles, el sustrato entra y se convierte en producto. Pero después hacemos otros ensayos, pero ya con concentraciones mayores de sustrato,
inicial, por ejemplo, con 1, con 1,5. Entonces ya cada vez más, en cada momento de tiempo, esto es en cada momento de tiempo, pues va a haber más posibilidades de que entre sustrato al sitio activo y que por lo tanto después se convierta en producto. Cuando se forma producto es cuando medimos la velocidad. Pero llega un momento, por ejemplo, después de 2,5 milimoles por litro, en un momento dado de tiempo, ¿sí? Porque después de ese momento pues se vuelve otro sustrato y entra, ya todos los sitios activos de las enzimas disponibles empiezan a formar también producto, pero se han ocupado. Digamos, en este momento, todos los sitios están ocupados, entró en el sustrato y se convirtió en producto. Al siguiente momento, digamos, ocurre la reacción, digamos, la reacción se demora unos cuantos milisegundos. A los siguientes milisegundos, pues entrarán otros sustratos a los sitios activos y todos los sitios activos se ocuparán y entonces forman producto. Y así sucesivamente. Entonces, en este caso hablamos de que todos los sitios activos están ocupados, no hay disponibles. Entonces hablamos de la saturación de la enzima por el sustrato. Todos los sitios están copados. En esa condición de saturación tenemos entonces el valor de V máximo. Ahora miremos acá de nuevo y tomemos la mitad del valor de la velocidad máxima. Sería V máximo sobre 2. Y esa mitad del valor lo vamos a interpolar, es decir, vamos a pasar del eje Y al eje X utilizando la curva experimental. Entonces aquí nos da un valor. Ese valor lo vamos a llamar K mayúscula sub M mayúscula en el eje del sustrato. Ojo, como está en el eje del sustrato, estamos hablando de una concentración inicial de sustrato. Entonces, ese valor que nos da acá, ¿a qué corresponde? Corresponde al valor de la mitad de la velocidad máxima. Y la velocidad máxima es este valor de acá, la velocidad límite. ¿Qué significa Km? Km nos cuantifica la afinidad de la enzima por su sustrato. Recuerda que cada enzima tiene un sustrato específico. ¿Qué significa afinidad en este sentido? En una relación de pareja, una afinidad es que se entienden muy bien, que hay muy buena, y lo digo casi que literalmente, muy buena compenetración entre los dos miembros de la pareja. Se entienden muy bien, encajan muy bien. Entonces, ese mismo concepto es el que podemos hablar acá con respecto a las enzimas y el sustrato. Esa afinidad se refiere ¿a qué? A la capacidad de unión del sustrato con el sitio activo de la enzima, que encaje muy bien. Recuerden que vimos en la parte teórica, vimos que había dos modelos para explicar cómo es que el centro activo se une muy bien a la enzima, el modelo de llave y cerradura y el modelo de ajuste inducido. Sea como sea, que ingrese muy bien. Y ustedes recordarán que en el mecanismo de acción de las enzimas, pues tenemos una enzima más un sustrato que forman el complejo enzima-sustrato. Ese complejo enzima-sustrato se puede volver a separar la enzima del sustrato y volver a la enzima separada sola y al sustrato otra vez solo, o puede seguir interaccionando y formar producto y la enzima suelta. Esta reacción de acá no es reversible, pero el complejo enzima-sustrato, que sería este con este, se puede ir ya sea a formar producto o se puede devolver a su estado inicial, es decir, otra vez la enzima y el sustrato aparte. Básicamente es eso. Entonces, ¿qué significa que el complejo enzima-sustrato se una muy bien? Que la enzima queda firmemente pegada al sustrato, queda cohesionada, no se vuelve a soltar, y cuando está firmemente pegada al sustrato, encaja bien, puede formar el producto, por un mecanismo de reacción que ya vimos. Pero puede ser que no quede muy pegada y se suelte. Entonces, esa capacidad de unión, que la enzima se pega y se suelta, o la enzima se pega, queda pegada y forma el producto, es lo que llamamos afinidad de la enzima por su sustrato. Básicamente es eso. Y habría que decir lo siguiente: entre mayor Km, menor es la afinidad de la enzima por su sustrato. Y lo contrario es válido también. A menor valor de Km, mayor es la afinidad de la enzima por el sustrato. ¿Eso cómo lo podemos ver? Es un ejemplo que yo siempre traigo a colación. De nuevo, S sub 0, simplemente quiero ilustrarlo.
la velocidad, y que hayamos, y que tenemos la enzima como tal, que la enzima sea la quimotripsina. La quimotripsina lo que hace es hidrolizar otras proteínas y que el sustrato sea la proteína caseína, la de la leche. Este es el sustrato y esta es la enzima, la quimotripsina. Muy bien, digamos que hacemos los ensayos, hacemos todo ese procedimiento que vimos ahora, llama la velocidad de las reacciones para diferentes condiciones de sustrato y obtenemos esta curva. Entonces aquí vamos a tener la velocidad máxima. Aquí vamos a tener la mitad de la velocidad máxima. Y aquí vamos a tener Km. Para la caseína. No puse los puntos experimentales, pero bueno, esto es la curva nos queda así. Pero digamos que tenemos también la misma quimotripsina, pero ya no vamos a trabajar con la caseína, sino con otra proteína. Por ejemplo, con la ovoalbúmina del huevo, de la clara de huevo. Y digamos que la curva que se obtiene para la ovoalbúmina, hacemos de nuevo todo para diferentes condiciones de sustrato, hallamos los productos, que serían los productos de esta reacción, son la hidrólisis de la proteína, sea de la caseína o de la ovoalbúmina, bajo la acción de la quimotripsina, que va formando péptidos o inclusive aminoácidos. Digamos que analizamos esos valores y la curva nos da así. Hallamos las velocidades y la curva nos da así. Vemos que la curva verde es para la ovoalbúmina y la curva roja para la caseína. Y vemos que tienen la misma velocidad máxima, por lo tanto tienen el mismo valor de la mitad de la velocidad máxima, pero al interpolar tenemos este valor acá, Km, pero verde, para la ovoalbúmina. Entonces, evidentemente el valor de Km en este caso es mayor que el valor de Km en este caso. ¿Y eso qué significa? Que tenemos la quimotripsina con la caseína, el sustrato rojo, y digamos que hay 4 momentos. Entonces, en un primer momento entra la caseína al sitio activo, queda unida firmemente y forma producto. Muy bien. En otro momento, sobre esa misma enzima, entra la caseína, queda firmemente pegada y forma producto. En un tercer momento, con esa misma enzima, todo en la misma reacción, entra la caseína, no queda firmemente pegada y se suelta, no hay producto. Y en un cuarto momento entra la caseína al sitio activo, queda firmemente pegada y forma producto. Listo, digamos 3 encuentros exitosos de 4. Ahora, en el caso de la ovoalbúmina, la enzima, la ovoalbúmina es una proteína, entra al sitio activo, pero digamos que no agarra muy bien, porque de todas maneras son sustratos diferentes. No es lo mismo, así sean las dos proteínas, la proteína caseína de la leche que la proteína ovoalbúmina de la clara de huevo. Entonces, es la misma enzima. Entonces, en un primer momento entra la ovoalbúmina, no queda firmemente pegada, vuelve y se suelta. No hay reacción. Si no hay reacción, no se puede hallar la velocidad. Después, en un segundo momento, entra la ovoalbúmina, ahí sí queda firmemente pegada a la enzima y forma producto. Listo, se puede hallar la velocidad. En un tercer momento entra la ovoalbúmina a la enzima, no queda firmemente pegada, vuelve y se suelta, no hay reacción. Y en un cuarto momento entra la ovoalbúmina, no queda firmemente pegada, no hay reacción. Entonces ahí, digamos, es un encuentro exitoso por 4 encuentros que se dieron. Entonces, evidentemente, la enzima encaja mucho mejor, tiene mejor afinidad, tiene mejor capacidad de unión esa enzima quimotripsina con el sustrato caseína que con el sustrato ovoalbúmina. Y por eso tenemos las curvas diferentes. Las de la ovoalbúmina, la curva tiende a ser inferior, que es la curva verde, con el caso de la curva roja, que es de la caseína. ¿Y eso qué implica? Que para poder llegar al mismo valor de velocidad, pues necesitamos agregar, en el segundo caso de la ovoalbúmina, más ovoalbúmina. Si agregamos más ovoalbúmina, para llegar al mismo valor de la velocidad, pues entonces al agregar más, van a aumentar las posibilidades de que quede mejor agarrado. Va a haber más encuentros y por lo tanto sigue habiendo la misma proporción, pero de esa manera se compensa el hecho de que la quimotripsina no agarra muy bien la ovoalbúmina. Por eso hay mayor concentración. Para hallar el mismo valor de la velocidad, en este caso V máxima sobre 2, necesitamos más concentración de sustrato, que se representa por Km, más concentración de sustrato,
en el caso de la volbumina que en el caso de la caseína. Por eso es que decimos que a mayor valor de Km, menor la afinidad, menor la capacidad de unión. Y a menor valor de Km, como en el caso de la caseína, menor valor, para llegar al mismo valor de la velocidad máxima sobre 2, se necesita menos sustrato, porque hay más probabilidad, hay más encuentros exitosos entre la caseína y la quimotripsina. Entonces, a eso es lo que llamamos afinidad de la enzima por su sustrato. Entonces, volvemos otra vez a la curva inicial. ¿Qué tal? Entonces, ya tenemos Km y B máximo. Ya entendimos el sentido físico de estos dos parámetros. B máximo es la velocidad límite de la reacción enzimática cuando la enzima se satura por el sustrato. Y Km corresponde a la concentración de sustrato en el cual se alcanza la mitad del valor de la velocidad máxima. Y cuantifica, es decir, dice a través de un número, la afinidad de la enzima por su sustrato. A mayor valor, menor la afinidad; a menor valor, mayor la afinidad. Entonces, resulta que viendo esta forma, Leonor Michaelis, un bioquímico alemán, tiene nombre de mujer, Leonor, pero en alemán seguramente es un nombre de hombre, y doctor en química, y su pasante de doctorado, Maud Menten, canadiense, quien por cierto se ve bonita, y quien posteriormente obtuvo su doctorado en bioquímica en 1916. Ellos dos, Michaelis y Menten, propusieron entonces una ecuación y la dedujeron para mostrar cómo cambia la velocidad de la reacción enzimática inicial en función del sustrato inicial. Y esa ecuación, ellos se inmortalizaron con ese modelo, es este: V0 es igual a B máxima por S0 sobre Km más S0. Y ese modelo matemático lo llamamos la ecuación de Michaelis, alemán, Menten, canadiense. ¿Qué nos muestra la ecuación de Michaelis-Menten? ¿Cómo la interpretamos? Vuelvo y repito, nos muestra cómo cambia la velocidad de la reacción enzimática en función de la concentración de sustrato. Y ese modelo, como vemos, un modelo matemático. ¿Qué es un modelo matemático? Es una ecuación que describe el comportamiento de un sistema. ¿Qué significa que describe el comportamiento de un sistema? Que si le damos valores al sustrato, pues nos va a dar un valor de la velocidad de reacción. Y esos valores pues los podemos ir graficando acá y vamos a obtener esta curva negra, pero ya del modelo. Eso es describir el comportamiento de un sistema con una ecuación, que es la ecuación de Michaelis-Menten o modelo de Michaelis-Menten. Y vemos que tiene justamente los dos parámetros, por eso es que empecé primero con los parámetros. Tiene los dos parámetros que habíamos hablado antes, B máxima y Km. Son constantes, los llamamos constantes cinéticas. Y el sustrato, que es sustrato inicial, que es la variable independiente, y la variable dependiente, que es la velocidad. ¿Qué es lo que vemos acá? Es una ecuación muy conocida, que es la ecuación de Michaelis-Menten. Entonces vamos a trabajar con el modelo de Michaelis-Menten. Entonces tenemos los datos experimentales y necesitamos entonces hallar B máximo y Km para poner el modelo a funcionar. ¿Qué significa poner el modelo a funcionar? Que para poder hallar la velocidad para varias concentraciones de sustrato, cuando el sustrato vale 0, cuando el sustrato vale 1, 0,5, 1, 1,5 o 2,3, etc., necesitamos hallar B máximo y Km. ¿Y de dónde sacamos y hallamos B máximo y Km? Pues la única forma de hallar B máximo y Km es a través de los datos experimentales, estos datos negros que tenemos acá, los datos experimentales. Entonces hallamos B máxima y Km. Entonces eso es lo que vamos a ver ahora, es determinación de los parámetros, o sea, las constantes de los parámetros cinéticos, porque este es un modelo cinético de velocidades, de la ecuación de Michaelis y Menten. Por cierto, es alemán, entonces CH suena como una especie, una J suave, Michaelis, Menten, no Michaelis. Entonces, una forma de hallarlo, pues usted dirá, no hay ningún problema. Simplemente con una regla, bueno, aquí está la regla. Este es el método más ordinario. Tenemos los datos experimentales, construimos a mano alzada la curva negra
Y con esa curva negra ya después miramos dónde ocurre la saturación de la enzima por su sustrato, es decir, donde la curva negra no cambia ya mucho. Y ahí trazamos con una regla, una recta horizontal, y ahí hallamos V máxima, midiendo acá cuánto es este valor, V máxima. O sea, es una cosa muy visual. Y con ese valor de mi V máxima sacamos la mitad de ese valor e interpolamos y hallamos el valor de Km. También medimos de aquí a aquí cuánto vale Km. Es un método gráfico, pero les digo que ese método es muy ordinario. ¿Por qué? Porque todo depende mucho de la exactitud con que fueron hallados los puntos experimentales, sobre todo el último punto experimental. Digamos que los puntos experimentales, sobre todo si son además promedios de por ejemplo 3 repeticiones, tienen un error aleatorio, un error propio, siempre cualquier punto experimental propio del experimento. Esto nunca lo podemos remover y por eso es que se estudia estadística. Entonces resulta que si este punto fue hallado no acá, sino que por error se halló un poquitico más arriba, errores experimentales se pueden ocurrir, pues entonces ya la velocidad máxima no la vamos a trazar acá, sino que la vamos a trazar más arriba. Si la trazamos más arriba, entonces el valor de V máxima me va a dar inflado por encima. Y por lo tanto el valor de V máxima sobre 2 también va a dar más por encima, inflado. Y por lo tanto el valor de Km también va a dar más alto. Entonces este método gráfico no lo recomiendo porque es demasiado inexacto. Depende mucho del error con que fue hallado, sobre todo el último punto, no tanto estos primeros puntos, sino el último, que es el que va a determinar hacia cómo va a trazar la velocidad máxima. Vamos a hacerlo de una manera más elegante. Y entonces lo vamos a hacer mediante regresión. Entonces lo podemos hacer mediante regresión lineal. Es decir, cuando hablamos de regresión lineal, hablamos de que esta curva experimental negra la vamos a convertir en una línea recta. Para convertirla en una línea recta, pues necesitamos hacer una transformación de la ecuación de Michaelis-Menten. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Y por qué una línea recta? Porque en una línea recta, Y y X, este es el ángulo alfa. Entonces, la pendiente de esta recta es la tangente del ángulo alfa, que la pendiente es muy fácil de hallar con 2 puntos de la recta. Y acá, este punto de acá, el intercepto con el eje Y, lo vamos a llamar B. Entonces, la ecuación de la recta es igual a Y igual a M, que es la pendiente, por X más B. B, que es el término independiente, que es este de acá. Y la pendiente es esta de acá. Entonces ya hallamos la ecuación de la recta. Entonces ahí sí, la recta es la que es. Entonces ya no es que vamos a mirar, no. En la curva donde hallamos B máxima, ¿no? Con la recta saca más fácil por regresión lineal. Y la regresión lineal termina siendo también un método estadístico. Entonces vamos a convertir esta ecuación de Michaelis-Menten, vamos a convertirla, transformarla un poco para que nos quede como una ecuación de la recta. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces tenemos V0 igual a B máxima por S0 sobre Km más S0. Entonces lo primero que vamos a hacer para convertir esta ecuación, que es una curva, en una recta, es que vamos a sacar los recíprocos a ambos miembros de la ecuación. Este es el miembro izquierdo antes del igual y este es el miembro derecho después del igual. Entonces vamos a sacar los recíprocos, es decir, vamos a sacar los inversos. 1 sobre V0. Entonces aquí eso es V0 sobre 1, entonces lo volteamos. Y para que la igualdad se conserve, pues también volteamos esto. El denominador pasa a ser numerador, Km más S0, y el numerador pasa a ser denominador, B máxima por S0. ¿Sí? Y entonces esto lo podemos representar un poquito de otra manera. Esto es V0 igual a Km sobre máxima sobre 0, ¿cierto? Km sobre B máxima por S0, y el otro es más este otro término, S0 sobre B máxima por S0. Y entonces lo podemos escribir de otra manera, V0 igual a, entonces separemos esto de acá, eso sí lo podemos hacer abajo, es una multiplicación. Sería entonces Km sobre máxima por 1 sobre S0. No estoy haciendo nada, simplemente estoy reorganizando la forma de presentarlo. Y aquí más
pues aquí se nos va estos dos, y aquí simplificamos y nos da 1 sobre B máxima. ¿Y qué vemos acá? Que era hacia donde quería llegar. Que comparándolo con la ecuación de la recta, y igual a mx más b, pues entonces este valor de acá, 1 sobre v0, corresponderá a la variable y. 1 sobre ese 0 corresponderá a la variable x. Esta división de estas dos constantes, km sobre b máxima, corresponderá a la pendiente de la recta. Y este valor de acá, 1 sobre b máxima, corresponderá al término independiente b. Es decir, que en términos de la ecuación de gráficas, aquí tenemos y igual a 1 sobre v0, y aquí x igual a 1 sobre ese 0. Los puntos nos van a dar, digamos así, experimentales. Entonces hallamos una recta. Esta es la recta. La pendiente de esta recta será igual a ¿quién? A km sobre b máxima. Y el término independiente será igual a 1 sobre b máxima. Entonces, así hemos transformado la ecuación de Michaelis-Menten, esta, la hemos transformado en una ecuación de una recta, esta. Esta ecuación la llamamos coordenadas de Lineweaver-Berg. ¿Sí? Este es un método. En últimas, el método de Lineweaver-Berg. Así, cuando hacemos este procedimiento. De esa manera, al hacer la regresión lineal, basta con que hayamos el término independiente y hayamos 1 sobre b máximo, de ahí despejamos b máximo, y ya con ese valor de b máximo y con la pendiente que nos da la regresión lineal, pues hallamos km. Y de esa manera hallamos b máxima y km de una manera estadística, por regresión lineal. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, sea en Excel o sea en la calculadora. Vamos a tomar estos valores de esta tabla y los vamos a transformar de esta manera. Entonces vamos a completar esta tabla para poder utilizar las coordenadas o el método de Lineweaver-Berg. Entonces vamos a calcular 1 sobre S0 y vamos a calcular 1 sobre V0. 1 sobre S0 es 1 sobre 0,20, que nos da un valor. 1 sobre 0,29 nos da otro valor. 1 sobre 0,5, que nos da 2. 1 sobre 1, que nos da 1, y 1 sobre 2,5, que nos da otro valor. Estamos transformando los datos de sustrato primero, 1 sobre S0. ¿Y por qué 1 sobre S0? Pues porque es que necesitamos pasar de S0 a 1 sobre S0 para poder que nos quede de esta manera, para poder hacer esta gráfica, esta regresión lineal. Y también ya no es V0, sino 1 sobre V0. Entonces necesitamos hallar los datos de 1 sobre V0. Esto en Excel en un momentico lo hacen, o si no lo hacen en sus calculadoras a mano. 1 sobre 0,034 nos da un valor. 1 sobre 0,051 nos da otro valor. 1 sobre 0,067 nos da otro valor. 1 sobre 0,1 nos da 10. Y 1 sobre 0,133 nos da otro valor. Y con estas parejas de datos, 1 sobre S0 y 1 sobre V0, siendo esto X y siendo esto Y, en sus calculadoras sacan la regresión lineal. O en Excel sacan también, agregan la línea de tendencia y le ponen una ecuación que presenta en el gráfico la R cuadrada. Y la ecuación de la recta, la pendiente también es dependiente. Entonces, M es 4,61 y B es 5,35, 0,9869. Ese es el R cuadrado. Esta pendiente, entonces, ¿a qué es igual? A 4,61 numéricamente corresponde a km sobre B máxima en este método de Lineweaver-Berg. Entonces acá esto es igual a km sobre B máxima. Y el término independiente, B, es 1 sobre B máxima. Entonces, ¿cuánto es B máxima?
1 sobre 5,35, 0,1869. Y las unidades, si están todas bien, milimoles por litro en un minuto. Y entonces, ¿cuánto es km? Pues km será igual a 4,61 por B máxima. O sea que es igual a 4,61 por 0,1869. 0,8617 milimoles por litro. Entonces, de esa manera hemos hallado los dos parámetros cinéticos. Es decir, que en esta gráfica que tenemos acá, cada pareja de estos datos son estos puntos que tenemos acá. Puntos ya transformados. Y al hacer la regresión lineal, lo que hace es que estos puntos que aparentemente no tienen ninguna relación, pero vemos que son proporcionales, esos puntos, por la regresión lineal, me calcula la ecuación de la recta. Y este es el valor que teníamos acá. Nos dio m, la pendiente, nos dio 4,61 y aquí el término independiente nos dio 5,35. Y además tenemos un dato que es el de r cuadrado que nos dio 0,986. Entre más alto sea el valor de r cuadrado, por cierto, r cuadrado siempre está entre 0 y 1. ¿Qué significa 1? Que todos los puntos están en la misma recta. O sea, un caso ideal. Pero como son datos experimentales, pues los puntos están un poquito dispersos. Cuando uno lo hace por calculadora, uno generalmente no grafica. Cuando lo hace en Excel, pues hay que graficar primero para que vean cómo van los puntos. Tengamos en cuenta lo siguiente. Este es el modelo de el método de Langmuir-Berg. Es un método, no es el modelo matemático. El modelo matemático de donde sale todo es el de Michaelis-Menten. Este es el modelo. Sino que necesitamos hallar B máximo y Km. Este modelo trata de predecir estos puntos experimentales, esta curva, el modelo, o la ecuación de Michaelis-Menten. Pero para poder predecir este comportamiento, pues necesitamos hallar B máximo y Km. Entonces, para hallar B máximo y Km, hacemos una transformación de la ecuación, una regresión lineal, y hacemos todo este procedimiento para hallar B máximo y Km. Entonces, ahora sí, tenemos B máximo y Km. Entonces, ¿cómo es la ecuación? Ya el modelo final. Entonces, nos va a dar V0 es igual a 0,1869 S sub 0 sobre 0,8617 más S0. Ese es el modelo de Michaelis-Menten. Entonces, ya dándole valores a S0 y calculando, cuando S0 vale 0, pues V0 vale 0. Cuando S0 vale 1, ¿cuánto vale V0? Cuando S0 vale 2, y así sucesivamente, ya lo que vamos a obtener es una curva modelada. Es decir, esta curva negra se dibujó a mano alzada. Pero ya la curva verde que voy a poner acá es la curva ya calculada por el modelo. Ya sabiendo cuánto es B máxima y cuánto es Km. Hay otras coordenadas para hacer la regresión lineal. Se llaman otro método, coordenadas de Eadie-Hofstee y coordenadas de Langmuir. No las voy a deducir, pero eso es fácil de deducir. Las coordenadas de Eadie-Hofstee son V0 igual a menos Km por V0 sobre S0 más B máxima. Entonces, de nuevo, esto sería Y, esto sería X, este es la pendiente y este es el término independiente. Y las coordenadas del Langmuir, S0 sobre V0 es igual a 1 sobre B máxima por S0 más Km sobre B máxima. Y de nuevo lo mismo. Esto sería la variable dependiente, esto sería la variable independiente, esto sería la pendiente y esto sería el término independiente. Acabamos de ver de manera general cómo se determinan los parámetros cinéticos del modelo de Michaelis-Menten, B máxima y la constante de Michaelis Km.
Sin embargo, en la siguiente clase pregrabada vamos a analizar paso por paso cómo se lleva a cabo esta determinación utilizando varios métodos. En particular, el método de Langmuir-Berg y el método de D-Hosty. Y para ello utilizaremos Excel. Por el momento no es más. Cuídense mucho, muchachos. Hasta luego. Que estén bien.